En una noche cubierta por el susurro del viento y la sombra del miedo, Jesús se arrodilla en el huerto de Getsemaní. No hay multitudes, no hay milagros, solo oscuridad, tierra fría y un corazón a punto de estallar. La batalla más feroz de su vida no fue en el Calvario, sino en ese jardín olvidado, donde su alma fue triturada por el peso del destino de toda la humanidad. Allí, donde sudó sangre, se enfrentó a su última elección: huir o entregar su vida por amor. Lo que ocurrió después de ese momento es tan estremecedor como glorioso, y pocos lo comprenden en su totalidad. Esta es la historia íntima, humana y divina de la noche en que el cielo guardó silencio y Jesús lloró sangre. Antes de sumergirnos en esta historia que revela una de las noches más oscuras e intensas de la humanidad, quiero pedirte algo muy especial. Escribe en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este video, porque será emocionante descubrir hasta dónde llega este mensaje. Aprovecha también para suscribirte al canal, porque aquí encontrarás historias que tocan el corazón, revelan secretos olvidados y traen a la vida momentos que cambiaron el destino del mundo. Prepárate, porque lo que verás a continuación no es solo una narración, es una invitación a sentir el dolor, el valor y el amor de Jesús en aquella noche en la que hasta el cielo guardó silencio. La luna colgaba pesada sobre Jerusalén, como si supiera lo que iba a ocurrir. No era una noche como cualquier otra. Había un susurro invisible en el aire, un peso que oprimía el pecho, como si el universo contuviera la respiración. Jesús caminaba lentamente, acompañado por sus discípulos, rumbo al huerto de Getsemaní. Sus pies tocaban la tierra, pero su alma ya caminaba sobre el abismo. Los olivos susurraban entre ellos, viejos testigos de secretos eternos. El aire estaba impregnado de un silencio espeso, denso, casi sobrenatural. Era como si el cielo hubiera decidido callar para no interferir. Y mientras los demás no entendían del todo lo que esa noche significaba, Jesús sí lo sabía. Cada paso lo acercaba al momento más doloroso y más glorioso de toda la historia humana. Mi alma está muy triste, hasta la muerte, murmuró Jesús, con una voz que temblaba, no de miedo, sino de humanidad. Pedro, Juan y Santiago lo miraron confundidos, sin comprender del todo la gravedad de sus palabras. Se alejaron del grupo y subieron un poco más en la ladera del huerto. Jesús se detuvo. Sus manos temblaban, su mirada estaba fija en el cielo oscuro, buscando respuestas que esa noche no llegarían con palabras. «Quédense aquí y velen conmigo», pidió. Pero no era solo una petición, era un ruego, una súplica nacida del alma herida. Mientras se internaba solo entre los árboles, algo en el ambiente cambió. Era como si el universo entero esperara lo que iba a ocurrir. Cada hoja, cada brisa, cada estrella parecía contener un secreto antiguo, uno que estaba por revelarse. Jesús cayó de rodillas y el silencio del cielo fue más ensordecedor que 1000 truenos. El Hijo de Dios, el Creador del universo, hecho carne, estaba solo. Por primera vez, verdaderamente solo. Y así comenzó el momento más íntimo y desgarrador de su vida. Jesús, aún de rodillas, apretó el pecho con ambas manos. No era dolor físico, era algo más profundo, más invisible y brutal. El peso del pecado de la humanidad entera comenzaba a caer sobre él. No era una metáfora, era real, como si 1000 voces gritaran dentro de su alma, cada una contando una historia de traición, odio, injusticia, abandono y culpa. Sus hombros, que habían llevado a niños, sanado enfermos y calmado tormentas, ahora temblaban por un peso que ningún ser humano podía comprender. Cargaba mentiras, no dichas, manos alzadas en ira, corazones quebrados por el abandono, llantos en la oscuridad de quienes nunca fueron escuchados. Cada lágrima humana, cada crimen oculto, cada grito de angustia estaba sobre él. No había ejército, ni espada, ni amigo que pudiera
pudiera aliviarlo. Jesús comenzó a sudar con dificultad. Su respiración se volvió entrecortada. El peso no solo era espiritual, su cuerpo comenzaba a resentirlo. Las sienes le palpitaban con fuerza. La presión dentro de él era insoportable. «Padre, si es posible, que pase de mí esta copa», susurró con un hilo de voz, mirando hacia lo alto, pero sin encontrar respuesta. ¿Y si no pudiera soportarlo? ¿Y si fallaba? Él, que nunca pecó, estaba a punto de convertirse en pecado. Era como si la pureza misma descendiera al lodo más oscuro. No era miedo a la muerte, era miedo al abandono, a quedar separado, aunque fuera por un instante, del Padre al que siempre había estado unido. Esa separación, ese abismo, era el verdadero terror. Jesús apretó los dientes y una lágrima cayó en la tierra. Nadie la vio, solo el cielo, aún silencioso. El universo entero lo miraba, sin intervenir. Y entonces, aún en medio del terror, una fuerza distinta comenzó a encenderse en él. No era humana, era amor, amor por aquellos que nunca entenderían lo que él estaba a punto de hacer, amor por los que lo negarían, amor por ti, amor por mí. Jesús se puso de pie, temblando, pero con los ojos decididos. Aún no había terminado, pero había dado el primer paso hacia el sacrificio más grande de todos los tiempos. El huerto de Getsemaní no era solo un lugar físico. Esa noche se convirtió en un campo de batalla invisible, no de espadas ni gritos, sino de alma, espíritu y eternidad. Cada árbol parecía testigo silencioso de una guerra que solo Jesús podía librar. Se apoyó contra una roca húmeda. El frío de la tierra contrastaba con el fuego interior que lo consumía. Tenía la opción de huir, de volver atrás. Podía desaparecer entre las sombras, pasar desapercibido, vivir una vida tranquila. No era prisionero aún. Nadie lo había arrestado. No había cadenas, solo una decisión. Y en ese jardín, con las estrellas como testigos, tuvo que escoger entre el consuelo de su voluntad o el dolor del propósito eterno. A unos metros, Pedro, Juan y Santiago dormían. No era solo cansancio físico, era una tristeza profunda, un peso espiritual que no podían soportar. Jesús los había llamado a velar con él, pero no lo lograron. No podían ver la magnitud de lo que sucedía. Jesús volvió a ellos una vez más. Sus pasos eran lentos. Al verlos dormidos, su rostro no mostró enojo, sino compasión. «¿Ni una hora pudieron velar conmigo?», susurró, más a sí mismo que a ellos. Regresó a orar, más profundo, más roto, más entregado. Y entonces ocurrió. Su piel comenzó a romperse. Gotas de sangre, reales, comenzaron a mezclarse con el sudor en su frente. La ciencia lo llama hematohidrosis, un fenómeno rarísimo causado por un nivel extremo de angustia emocional. Pero eso no importa. Lo que importa es lo que significaba. Jesús no estaba simplemente angustiado, estaba siendo aplastado por el peso del destino. Su rostro, bañado en sudor y sangre, se inclinó una vez más hacia la tierra. «Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya». Esa frase cambió el destino de la humanidad. En ese jardín, Jesús no fue obligado, eligió. Y en esa elección, la redención comenzó. Lo que seguiría no era más fácil, pero ya no había vuelta atrás. El huerto estaba en calma, pero dentro de Jesús un huracán arrasaba, se estremecía, su cuerpo entero temblaba y el sudor que goteaba de su frente no era transparente, era rojo, sangre pura, nacida del alma que se quebraba en silencio. Jesús no gritó, no se quejó, no llamó a sus discípulos. El grito fue interno, fue un clamor que no salió por la boca, sino que explotó en cada célula de su cuerpo. Era el grito del alma, que sabía que iba a ser herida no por espinas ni clavos, sino por la distancia del Padre. El grito de quien iba a experimentar el abandono más profundo del universo, por amor. Sus rodillas estaban enterradas en la tierra húmeda. El polvo se mezclaba con sangre, formando un pequeño charco a sus pies. No era simbólico, era físico, era real, y sin embargo, nadie lo veía. Los ángeles, al borde del cielo, contenían el impulso de bajar a socorrerlo. El cielo, que tantas veces se había abierto para él, ahora permanecía en silencio, no por crueldad, sino porque el silencio formaba parte del plan. Jesús levantó el rostro. Su piel estaba cubierta de lodo,
sudor, sangre. Parecía un hombre derrotado, pero estaba decidiendo vencer. Cada gota que caía era una declaración: sigo aquí, no me he rendido, lo haré. Y entonces, en medio de esa agonía silenciosa, apareció un ángel. No para detener la prueba, sino para fortalecerlo. Se inclinó ante él. No habló, solo lo sostuvo, solo estuvo. A veces, la ayuda divina no quita el dolor, solo nos acompaña dentro de él. Jesús cerró los ojos, respiró hondo. El grito silencioso aún vibraba dentro de su pecho. Pero ya no estaba solo, no porque los discípulos velaran, no porque el dolor se hubiera ido, sino porque el amor lo sostenía. Y así, empapado en sangre y decisión, se levantó. La noche aún no había terminado, pero él ya había dicho que sí. Jesús se mantuvo de pie, sus rodillas marcadas por la tierra, la sangre seca en su rostro. El huerto estaba oscuro, pero su alma empezaba a encenderse con la luz de la rendición total. El cielo seguía sin hablar, pero ahora ya no necesitaba oír. Había comprendido. El silencio del Padre no era ausencia, era confianza. Y entonces oró. No fue una oración larga, llena de palabras o recitados. Fue cruda, fue sincera. Fue la oración de un hijo que sabe lo que viene y aún así dice: aquí estoy. Abba, Padre, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. La palabra Abba no es cualquier palabra. Es como decir papá. Es el clamor de un niño que aún en medio del dolor sigue creyendo en el amor de su padre. Y con esas palabras, algo invisible pero eterno ocurrió. El velo que separaba al cielo de la humanidad comenzó a rasgarse. No físicamente aún, eso vendría después, en el templo. Pero en el mundo espiritual, algo se quebró. Ya no había vuelta atrás. El puente entre Dios y el hombre había empezado a construirse, con lágrimas, sangre y obediencia. Jesús ya no pedía escape, pedía fortaleza, no suplicaba otra salida, suplicaba cumplir el propósito. Esa oración no movió montañas, pero movió el corazón de Dios. Mientras tanto, los discípulos seguían dormidos, inconscientes de que acababan de perder el momento más sagrado que jamás presenciarían. Jesús regresó a ellos una vez más. Los miró, no con reproche, sino con ternura. Sabía que no entendían, que aún no podían ver. Levántense, ya viene el que me entrega. Ya no había miedo en su voz. Había paz, la clase de paz que solo tiene quien ha hablado con Dios y ha dicho sí al precio más alto. El huerto ya no era solo un lugar, era el altar donde el sacrificio fue aceptado antes de que comenzara. Jesús estaba rodeado de árboles, del canto lejano de los grillos, del murmullo del viento entre las hojas, y sin embargo estaba solo. La clase de soledad que no viene por falta de compañía, sino por la ausencia de comprensión. Nadie sabía realmente lo que estaba enfrentando, nadie podía acompañarlo en el alma. Los discípulos dormían con los rostros cansados, los cuerpos vencidos. Ellos lo amaban, sí, pero no podían seguirle hasta ese lugar tan profundo de sacrificio. Jesús los había llevado lo más lejos que podían llegar, y aún así no era suficiente. Él estaba cruzando un umbral donde ningún otro ser humano había estado, ni estaría. Era el Salvador, y nadie lo estaba salvando a él. No había un brazo que lo sostuviera, no había palabras de aliento, no había comprensión, solo la certeza de que su camino era único y su carga intransferible. Esa noche, Jesús no necesitaba un ejército, no necesitaba milagros, necesitaba a alguien que entendiera su dolor, pero nadie lo hizo. Y eso también fue parte del sacrificio. Le dolió más que los clavos, más que la cruz. Fue el abandono silencioso de quienes prometieron estar a su lado. Fue ver a Pedro dormir, al que había dicho: daré mi vida por ti. Fue saber que Judas venía con un beso falso. Jesús levantó los ojos al cielo. El silencio seguía ahí, pero ya no esperaba respuestas. Sabía que esta soledad era necesaria, porque solo quien desciende hasta la soledad más profunda puede tocar la miseria más oscura del ser humano.
y solo así redimirla. En la distancia se escucharon pasos, luces, voces. La noche había llegado a su punto de no retorno. Jesús suspiró. Su mirada era firme, su cuerpo cansado, su alma lista. La soledad no lo destruyó, lo preparó. La noche se rompió con el sonido de pasos apresurados y antorchas encendidas. Las sombras danzaban entre los árboles, proyectando figuras siniestras sobre el suelo del huerto. Jesús no se movió, no huyó, solo observó como quien ya ha visto todo en su interior y no tiene nada que temer. Judas encabezaba el grupo. Su túnica aún se movía por la velocidad con la que caminaba. Sus ojos estaban tensos, pero decididos. No era odio lo que lo guiaba, era confusión, era ego, era un corazón que no supo amar sin condiciones. Al llegar frente a Jesús, hizo lo impensable. No gritó, no acusó, no señaló, lo besó. «Rabí», dijo, fingiendo afecto. Y en ese instante, el dolor invisible atravesó el corazón de Jesús como una lanza, no por la traición, sino por el amor que aún sentía por quien lo estaba entregando. Jesús no lo miró con ira, lo miró con tristeza, como quien ve a un hijo perderse sin saberlo. «¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre?», preguntó, sin elevar la voz. El beso, símbolo máximo de amor, fue usado para sellar la traición más grande. No fue solo un acto de traición, fue una ironía brutal del alma humana. Pedro, al ver lo que ocurría, desenvainó su espada. Su instinto era proteger. Luchó, cortó la oreja de uno de los siervos del sumo sacerdote. Quería pelear por su Señor, pero aún no entendía que esa batalla no era con espadas. Jesús lo detuvo. «Guarda tu espada. El que a hierro mata, a hierro muere». Y en medio de la confusión, del arresto, del caos, Jesús hizo algo que nadie esperaba. Tocó al siervo herido y lo sanó. En su arresto, en su dolor, siguió sanando. No gritó, no acusó, no huyó, se entregó. Porque cuando amas de verdad, incluso el beso que hiere lo recibes con compasión. Las antorchas iluminaban rostros endurecidos. Soldados y sirvientes del templo rodeaban a Jesús como si fuera un criminal peligroso. No había juicio, no había pruebas, no había justicia, solo una decisión tomada de antemano: silenciarlo. Le ataron las manos, manos que habían tocado a leprosos sin miedo, manos que habían levantado a paralíticos, manos que habían multiplicado pan para los hambrientos, manos que jamás hicieron daño. Y ahora estaban envueltas en cuerdas ásperas, tironeadas por hombres que no sabían a quién estaban sujetando. El creador del universo, con las manos atadas por su propia creación. Jesús no resistió, no hubo forcejeo, solo resignación voluntaria. Era el Hijo de Dios, pero no usó su poder. No llamó legiones de ángeles, no pronunció palabras de juicio. Solo caminó, llevado como cordero al matadero. Pedro y los demás huyeron. Solo uno lo siguió de lejos, con miedo. Los valientes de ayer ahora eran sombras entre los árboles. Jesús caminaba solo, con las muñecas marcadas por las sogas. Cada paso era una ofrenda silenciosa, cada tirón de cuerda, una nueva herida invisible. Los soldados lo miraban con desprecio, como si fuera otro rebelde más. No sabían que ese prisionero no venía a destruir un imperio, venía a desarmar el corazón endurecido del hombre. Al llegar al patio del sumo sacerdote, lo empujaron. Nadie lo recibió con respeto, nadie lo miró a los ojos como a un ser humano. Era solo un número más en la lista de los que estorbaban al poder religioso. Pero en el cielo, cada paso era contado, cada soga, cada burla, cada lágrima no derramada. Era parte del plan que cambiaría la historia del alma humana. Las cadenas no lo hicieron esclavo, su amor lo hizo libre para entregarse sin condiciones. Pedro, que había dicho con firmeza: «Aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré», ahora caminaba entre las sombras, escondido entre la multitud. Su corazón latía con fuerza, quería saber qué pasaba con Jesús, pero el miedo
lo mantenía lejos. Esa noche el coraje le falló. En el patio del sumo sacerdote, algunos lo reconocieron. Tú estabas con él, ¿verdad? Pedro tragó saliva. El fuego del brasero no alcanzaba a calentar el hielo que le corría por dentro. No sé de qué hablas, respondió, evitando la mirada. Un segundo intento. Tú eres uno de sus discípulos. Tu acento te delata. Te digo que no lo conozco, replicó, más fuerte esta vez, sintiendo que la vergüenza se mezclaba con el miedo. Y finalmente, una tercera acusación. Sí, tú ibas con él. Pedro explotó. No conozco a ese hombre. En ese instante, el gallo cantó, y Jesús, desde el lugar donde lo estaban juzgando, giró el rostro. Sus ojos encontraron los de Pedro. No dijo una palabra, no hizo un reproche, solo lo miró. Y esa mirada, más que 1000 palabras, atravesó el alma de Pedro como una espada. No era una mirada de condena, era de dolor, de amor herido, de compasión por quien había prometido estar, y falló. Pedro salió corriendo, no hacia el peligro, no hacia su Señor. Huyó hacia la oscuridad y lloró con amargura, porque entendió que no era tan fuerte como creía, porque traicionó no a un líder, sino a su amigo. Mientras tanto, Jesús seguía preso, solo, sin defensores, pero aún así con el corazón abierto, perdonando, incluso antes de que le pidieran perdón. El sol aún no salía, pero el juicio ya había comenzado. No fue un juicio legal, fue un espectáculo, una farsa envuelta en túnicas religiosas. Jesús, aún con las manos atadas, fue llevado de un lado a otro, como un trofeo de victoria de los que temían su verdad. Los líderes religiosos no buscaban justicia, buscaban sangre. Lo acusaron de blasfemia, de romper la ley, de amenazar el templo. Pero ninguna de esas acusaciones tenía pruebas. Necesitaban condenarlo porque no sabían cómo vivir con su existencia. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito?, le preguntó el sumo sacerdote. Jesús, que hasta entonces había guardado silencio, habló con una calma que sacudió los muros. Yo soy, y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, viniendo en las nubes del cielo. Esa declaración fue como una bomba en el corazón de los religiosos. Se rasgaron las vestiduras, gritaron, escupieron. ¡Ha blasfemado! ¡Es digno de muerte! Y entonces comenzó la humillación. Le cubrieron el rostro con un trapo y lo golpearon una y otra vez. Se burlaban. «Profetiza, Mesías, ¿quién te golpeó?» Cada puño que lo alcanzaba no solo era dolor físico, era un intento de borrar su dignidad. Querían quebrarlo, hacerlo menos, reducirlo a un objeto de burla. Pero Jesús no se defendió, no gritó, no devolvió los golpes. Su silencio no era debilidad, era fuerza controlada. Era el rugido de un cordero dispuesto a ser sacrificado por los mismos que lo estaban escupiendo. Lo arrastraron de sala en sala, del Sanedrín a Pilato, de Pilato a Herodes. Y de vuelta a Pilato. Ninguno quiso cargar con la responsabilidad de su muerte, pero todos colaboraron con su humillación. Lo vistieron como rey, pero con una burla, una túnica vieja, una caña como cetro, una corona de espinas que le atravesaba el cráneo. Jesús, el Rey de Reyes, era ahora el payaso de los poderosos, pero no era derrota, era entrega, y cada gota de dignidad que le arrancaban era semilla de redención para el mundo. El alba tibia comenzaba apenas a rasgar la oscuridad cuando Jesús fue llevado ante Poncio Pilato. Fue un acto frío y protocolario. Los soldados lo arrastraron, su cuerpo aún marcado por los golpes, su mirada serena a pesar del caos interior. El gobernador romano, con sus ropajes de autoridad, esperaba tras el estrado. A su alrededor, la multitud murmullaba, los sacerdotes cuchicheaban y los acusadores religiosos esperaban con rostros de triunfo. Pero algo era distinto. Jesús mantuvo el silencio. Pilato, con ese aire desconfiado de juez que no entendía el caso, preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? La pregunta no era inocente, era una trampa, una excusa para justificar la muerte de un hombre que no encajaba en los moldes del poder. Jesús respondió con voz mesurada: Tú lo dices. No añadió más, no se justificó, no dio discursos ni explicaciones, no intentó defenderse contra acusaciones injustas. En ese momento, su silencio fue más elocuente que cualquier palabra.
Los acusadores religiosos, agrupados frente al estrado, empujaban con furia: «Este hombre perjudica a nuestra nación, impide que paguemos los tributos a César, se ha hecho a sí mismo hijo de Dios». Pilato lo observaba con incredulidad. No encontraba sentido en las denuncias. Que un hombre que no poseía ejército ni riqueza fuese considerado una amenaza política le parecía absurdo. Pero el poder religioso insistía, reclamándolo como culpable, y la multitud comenzaba a gritar: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». En ese momento, Pilato decidió interrogarlo más a fondo. «¿No respondes nada de todas estas acusaciones?», preguntó, un poco irritado, queriendo sacar una chispa de confesión. Jesús guardó silencio, volvió a callar. No se defendió, no se enredó en acusaciones, no se irritó, no exigió justicia, solo permaneció firme en su paz interior. El gobernador, frustrado, volvió a los acusadores. «¿No escuchan lo que dice?», exclamó. «¿Por qué no hay una acusación clara contra él?». Pero ellos insistían. Llevaban consigo un testimonio falso, recortado y fragmentado, con el propósito de condenarlo. Un discurso manipulador que no quería buscar la verdad, sino un veredicto. Pilato, viendo que no lograría encontrar algo con lo que acusarlo, pidió que lo llevaran al rey Herodes, ya que Jesús era de Galilea, con la esperanza de que Herodes hiciera algo diferente. Pero Herodes, queriendo ver un milagro de Jesús, se burló de él, lo vistió con un manto majestuoso para causar lástima, pero no encontró motivo para condenarlo. Lo devolvió con desdén a Pilato. Y ahora el dilema estaba de nuevo ante Pilato, un reo que no ofrecía defensa, ni se quejaba ni pedía justicia para sí mismo. Jesús no clamaba por inocencia, no gritaba su inocencia. Él sabía que lo juzgaban un tribunal del hombre, pero su juicio verdadero estaba en manos del Padre de los cielos. La multitud, engullida por la presión de los líderes religiosos, clamaba cada vez con más fuerza: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Pilato, agobiado, intentó apaciguar. «¿Qué harán con el que llaman rey de los judíos?». Ellos gritaron: «¡Que sea crucificado!». Pilato, observando la sangre recorrida por el cuerpo desgastado de Jesús, buscaba una salida. Sabía que no hallaría una culpa real, pero temía la rebelión, y ante la presión comenzó a ceder. Pidió una disculpa pública de lavar las manos. «Soy inocente de la sangre de este hombre. Vean ustedes», dijo mientras se lavaba las manos con agua delante del pueblo. Pero la multitud respondió con más intensidad: «Que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Y Pilato, vencido ante el clamor de la masa, pronunció el veredicto: «Crucifíquenlo». Jesús, el inocente, no protestó, no gritó, no imploró clemencia. Aceptó el veredicto sin rechistar. Su silencio se volvió su testimonio. No necesitaba defenderse ante la falacia del mundo. Su verdad no dependía de jurados ni del clamor humano. Dependía del propósito eterno que estaba cumpliendo. En aquel momento, mientras los verdugos comenzaban a preparar la cruz, Jesús permaneció en silencio. Su voz interior seguía orando, entregándose. No se defendía ante el hombre, porque su defensa estaba en el cielo, y en ese silencio resonaba una oración: «Padre, perdónalos, no saben lo que hacen». Su voz no se alzó fuerte, fue un susurro que atravesó los cielos con más poder que cualquier protesta humana. Desde el momento en que Jesús dijo: «Hágase tu voluntad» en Getsemaní, el camino de la cruz ya había comenzado. No fue en el Calvario donde se inició su pasión, fue entre los olivos, en la oscuridad de la noche, cuando aceptó cargar con lo que ningún otro ser humano podría soportar. Y ahora, ese sí pronunciado en oración se transformaba en dolor físico, en humillación pública, en un descenso brutal hacia la muerte. Los soldados lo tomaron, le arrancaron las vestiduras ya pegadas a la piel por la sangre seca. Cada tirón era una nueva herida abierta. Le pusieron una túnica púrpura como burla y sobre su cabeza una corona tejida de espinas. Las espinas, largas y afiladas, le penetraban el cuero cabelludo. La sangre bajaba por su rostro, mezclándose con el polvo y el sudor. «¡Salve, Rey de los judíos!», gritaban mientras lo golpeaban con una caña, escupiéndole el rostro. Jesús no respondía, no alzaba la voz, no devolvía los insultos, solo soportaba.
Cada ofensa, cada puñetazo, cada escupitajo, lo recibía como una copa amarga que había decidido beber. Le colocaron sobre los hombros el madero transversal de la cruz, pesado, rugoso, inhumano. No era solo una carga de madera, era simbólicamente el peso de toda la maldad del mundo. Jesús, ya debilitado, dio el primer paso fuera del palacio. Las calles eran estrechas, el camino empedrado. La gente lo observaba con una mezcla de morbo, desprecio y confusión. Algunos lloraban, otros reían. Algunos no sabían quién era, solo sabían que otro rebelde iba camino al Gólgota. Jesús tambaleaba, sus pies descalzos se golpeaban con las piedras. Sus piernas, llenas de heridas, ya no respondían con firmeza. Cayó una vez. La cruz golpeó contra el suelo, levantando polvo. Los soldados lo empujaron para que se levantara, pero el cuerpo ya no podía. Cayó de nuevo, esta vez más fuerte. El peso del madero parecía querer aplastarlo por completo. Fue entonces que obligaron a un hombre a ayudarle. Simón de Cirene, un extranjero, un hombre común, fue llamado a cargar la cruz junto al condenado. No lo conocía, no sabía a quién estaba ayudando, pero esa imagen quedó grabada para siempre. Dos hombres, uno inocente, otro forzado, caminando juntos hacia la cima de la redención. Jesús, con el rostro cubierto de sangre y tierra, levantó la mirada hacia Simón. No dijo nada, pero sus ojos hablaban. Agradecimiento, dolor, amor. Las mujeres lloraban al paso. Una de ellas se acercó con valentía y limpió su rostro con un paño. La tradición la recuerda como Verónica. En ese instante el rostro del Salvador quedó grabado en el lienzo, pero más que eso, quedó grabado en el alma de quienes lo miraban con compasión. Jesús habló a las mujeres: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes mismas y por sus hijos. No era desprecio, era un aviso. Sabía que el dolor de ese día era solo un reflejo del dolor mayor que vendría. La ciudad santa se encaminaba a su ruina, y ellos aún no lo sabían. El sol comenzó a subir. El Calvario, también llamado Gólgota, lugar de la calavera, ya se veía a lo lejos. Cada paso era una tortura, pero cada paso también era una victoria sobre el pecado, sobre el egoísmo, sobre el miedo. Jesús no caminaba hacia la muerte por accidente, lo hacía por amor, porque ese camino, empapado en sangre y lágrimas, era el puente entre la condena y el perdón. Al llegar a la cima, lo despojaron una vez más. Las ropas fueron sorteadas entre los soldados, cumpliendo las antiguas profecías. Lo acostaron sobre la cruz, y entonces los martillos comenzaron a sonar. Pero ese momento es otra historia. Lo cierto es que el camino de la cruz no comenzó en el Calvario, comenzó en el silencio de una noche en Getsemaní, cuando un corazón obediente dijo: Padre, que se haga tu voluntad. Y desde entonces, cada paso fue redención. Jesús estaba ya clavado en la cruz, las manos que habían sanado, ahora atravesadas por clavos, los pies que caminaron con los pobres, ahora inmóviles, fijados al madero, el cuerpo que cargó con amor las miserias humanas, ahora colgado entre el cielo y la tierra. Y entonces el silencio volvió, no el de la noche de Getsemaní, sino uno más profundo, más inquietante, más oscuro. Jesús alzó el rostro al cielo. No clamaba por justicia ni por venganza, solo buscaba la mirada del Padre, la cercanía que siempre lo había acompañado, la voz que le hablaba en la intimidad. Pero esta vez no escuchó nada, no hubo consuelo, no hubo ángeles, no hubo respuesta. Y en medio de ese vacío, Jesús gritó con una voz que partió la historia en dos: Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese no fue solo un lamento, fue un grito existencial, fue el eco del alma humana en su hora más oscura. Jesús, el Hijo Eterno, por primera vez experimentaba lo que es sentir a Dios lejos. No porque el Padre lo hubiera abandonado, sino porque Él, ahora, estaba completamente inmerso en el pecado del mundo, y el pecado separa. Esa sensación de abandono fue real, no era teatralidad, no era parte del guión,
fue el precio, el costo de cargar con lo más sucio de nuestra historia, con cada mentira, cada traición, cada cobardía, cada abuso, cada violencia, cada lágrima olvidada. Jesús no solo moría por nosotros, moría como nosotros. En ese instante no era solo el Hijo de Dios, era el representante de toda la humanidad caída. Por eso gritó, por eso el cielo guardó silencio, pero aunque no lo sentía, el Padre lo estaba mirando. Desde lo alto, el corazón del Padre también se quebraba. No intervino, no lo rescató, porque el amor verdadero a veces permite el dolor cuando sabe que ese dolor traerá vida. Era ausencia aparente, pero propósito eterno. Ese momento fue el centro de todo el plan divino. El justo por los injustos, el limpio por los impuros, el hijo por los esclavos. Y aunque Jesús no escuchó respuesta, el Padre estaba más cerca que nunca. La creación lo sintió. El cielo comenzó a oscurecerse. La tierra tembló. El velo del templo, símbolo de separación entre Dios y los hombres, se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. No de abajo hacia arriba, porque no fue obra humana, sino divina. Dios, desde el cielo, abrió el acceso. Lo que Jesús no vio con sus ojos en ese momento, lo provocó con su entrega. Y mientras muchos lo miraban colgado, otros no podían sostenerle la mirada. Algunos soldados endurecidos por la guerra y el deber comenzaron a temblar. Uno de ellos, viendo cómo moría, exclamó: «Verdaderamente este era el Hijo de Dios». Jesús, entre los últimos alientos, miró hacia el cielo una vez más. Ya no gritó desesperado. Ahora sus palabras fueron distintas. «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Volvía a confiar, volvía a rendirse, a pesar del dolor, a pesar del silencio, a pesar de la herida. Volvía a poner su vida en las manos del que no había respondido, pero que nunca lo dejó de amar. El cielo no bajó con trompetas, no llegaron ángeles con espadas, no hubo milagros visibles, pero hubo un milagro eterno. La redención fue sellada, y en esa cruz, aunque pareció solo, nunca estuvo abandonado. La mirada del Padre siempre estuvo ahí. El cuerpo de Jesús colgaba, exhausto, bañado en sangre, en silencio. La cruz era su trono, pero uno de espinas, dolor y abandono. La brisa del mediodía se volvió densa, el cielo ennegrecido, y el mundo parecía detenerse. El que sostenía el universo con su palabra ahora estaba suspendido entre la vida y la muerte. Cada respiración era un tormento. Cada intento de tomar aire obligaba al cuerpo a apoyarse sobre los clavos, un movimiento que desgarraba músculos, abría heridas, hacía gritar al cuerpo, aunque Jesús no gritaba, solo gemía, solo aguantaba. El dolor no era solo físico, era existencial. Jesús, el puro, cargaba la culpa de generaciones, el dolor de madres que lloraron hijos, de hombres que fallaron a su familia, de mujeres rotas por el abandono, de niños abusados, de viejos olvidados, de pueblos enteros devastados. Todo el peso del mal estaba en él. No estaba muriendo por sus errores, estaba muriendo por los tuyos, por los míos, por los de todos, y aún así amaba. Clavado, agonizante, observó a quienes lo rodeaban, burladores, soldados, religiosos curiosos. Ninguno entendía el milagro que ocurría ante sus ojos, pero Jesús no maldijo, no reclamó, solo pronunció palabras que rompieron el ciclo eterno de venganza. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Quién ama así? ¿Quién puede, en medio del martirio, pedir perdón por sus verdugos? Solo alguien cuyo amor no es humano. Solo alguien que entiende que el verdadero poder no es el de destruir, sino el de redimir. A su lado, dos ladrones también colgaban. Uno se unió a las burlas, pero el otro lo vio, no como un hombre vencido, sino como un rey. «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino», dijo. Y Jesús, moribundo, con la voz casi apagada, le prometió el paraíso. Incluso en su hora más baja, seguía salvando almas. El dolor se intensificaba, los músculos se acalambraban, el cuerpo entero colapsaba, y entonces un último grito, un grito que no fue de derrota, sino de victoria.
Consumado es, en griego, tetelestai, una palabra usada por los comerciantes de la época para decir, la deuda ha sido pagada completamente. Jesús no murió como víctima, murió como ofrenda, como sustituto, como redentor. No fue un mártir, fue el Cordero que quita el pecado del mundo, y en ese dolor redimió la historia. En esa sangre lavó nuestras heridas, en ese cuerpo roto reconstruyó lo que el pecado había destruido. Y cuando todo estuvo hecho, cuando la justicia divina fue satisfecha, cuando el amor alcanzó su expresión más alta, Jesús entregó su espíritu. No se lo arrebataron, lo entregó voluntariamente, amorosamente, totalmente. En ese momento, la tierra tembló, las rocas se partieron, las tumbas se abrieron, el cielo se estremeció y la humanidad fue redimida, no con espadas, no con ejércitos, no con política, sino con dolor, con silencio, con cruz. El dolor de Jesús no fue un error, fue el precio. Y gracias a ese dolor, hoy hay esperanza para el peor de los hombres, para la más rota de las mujeres, para el más oscuro corazón. Todo cambió, porque alguien decidió amar hasta el final. El cuerpo de Jesús colgaba sin vida. El aire en el Gólgota se tornó pesado. Los soldados, acostumbrados a la muerte, guardaban un silencio inusual. La sangre aún goteaba lentamente, marcando la tierra con un rojo que no era solo humano, era sagrado. Todo parecía haber terminado. Los discípulos estaban escondidos. María, su madre, lloraba en silencio abrazada a Juan. El cuerpo del Maestro bajado de la cruz fue envuelto con cuidado, con amor, pero también con desesperanza. Habían perdido al que todo lo había prometido, al que había resucitado muertos, sanado ciegos, dado voz a los mudos. Y ahora, él mismo estaba muerto. José de Arimatea, un hombre justo y valiente, ofreció su tumba nueva para el cuerpo. Lo colocaron allí rápidamente, antes de que comenzara el sábado. Cerraron la entrada con una piedra enorme. Todo quedó oscuro, sellado, frío. El silencio volvió. El sábado transcurrió con tristeza. No hubo alegría, ni cánticos. Los seguidores de Jesús estaban confundidos, temerosos, rotos. Algunos se preguntaban si habían creído en vano. Otros simplemente lloraban en lo profundo. Pero el cielo no había terminado. El domingo al amanecer, unas mujeres fueron al sepulcro. Querían ungir el cuerpo. No esperaban milagros, solo querían honrar su memoria. Sin embargo, al llegar, algo había cambiado. La piedra estaba removida y dentro no había cuerpo. Solo un ángel, con rostro brillante como el relámpago, les dijo: ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Fue como si una explosión de luz rompiera la tiniebla de todo el mundo. Las lágrimas se convirtieron en asombro, el miedo en esperanza, la muerte en vida. Jesús no solo venció la cruz, venció la tumba. La muerte no pudo retenerlo. El infierno no pudo derrotarlo. El pecado no pudo ensuciarlo. Apareció primero a las mujeres, les habló con ternura, las llamó por su nombre, luego se mostró a sus discípulos, caminó con ellos, comió con ellos, les mostró sus heridas, les habló de paz. No volvió como un espíritu, volvió con cuerpo, con cicatrices, con historia, pero transformado. Su resurrección no fue solo un evento sobrenatural, fue la validación eterna de que todo lo que dijo era verdad, que la sangre derramada no fue en vano, que el sacrificio fue aceptado, que el amor venció. Y lo más increíble no fue solo que resucitó, fue lo que esa resurrección trajo consigo: puertas abiertas al cielo, perdón real para los culpables, nueva vida para quienes estaban muertos en alma. La historia no terminó en la cruz, comenzó en la tumba vacía. Jesús apareció durante 40 días, enseñó, abrazó, restauró. No condenó a Pedro, el que lo negó, lo llamó por su nombre y lo restauró. No recriminó a Tomás por dudar, le mostró sus manos, su costado. El Cristo resucitado no vino con reproches, vino con gracia, y antes de ascender al cielo dejó una promesa: yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Esa promesa no ha caducado. Hoy, 2000 años después, sigue viva, porque después de la sangre vino la vida, después del abandono vino la presencia eterna, después del dolor vino la esperanza, y todo aquel que mira a la cruz y a la tumba vacía
puede comenzar de nuevo, porque Jesús no solo murió, Jesús vive. El mundo ha visto guerras, reinos caer, imperios levantarse, inventos que cambiaron la historia y voces que marcaron generaciones. Pero nunca, jamás, ha habido un día como aquel. Un día en que el cielo sangró en silencio. Un día en que Dios no bajó del trono para aplastar a los culpables, sino que descendió en carne para ser herido por amor. Un día en que la sangre no fue símbolo de violencia, sino de redención. Jesús no murió porque el hombre fue más fuerte que él. Jesús murió porque eligió amar incluso cuando no era correspondido. Y lo más asombroso no fue que murió, fue que resucitó. Esa tumba vacía no es solo el final feliz de una historia antigua, es la señal eterna de que la oscuridad no gana, que el pecado no tiene la última palabra, que el dolor, por profundo que sea, puede transformarse en algo sagrado. Hoy muchos siguen buscando respuestas en el ruido del mundo, en los templos del ego, en los altares del éxito, pero la única verdad que libera, que restaura, que transforma, sigue estando en una cruz y en una tumba vacía. La historia de Jesús no es solo para los religiosos, es para el cansado, para el que ya no puede más, para el que falló, para el que carga culpas, para el que llora en silencio, para ti, para mí. Porque si el Hijo de Dios pudo llorar sangre por amor, entonces no hay nadie tan roto que no pueda ser sanado. No hay historia tan sucia que no pueda ser escrita de nuevo. No hay vida tan perdida que no pueda ser resucitada. Después de la sangre vino lo imposible. Después del silencio habló el amor. Después de la cruz comenzó la vida. Y hoy esa vida sigue llamándote. Cuéntanos en los comentarios qué parte de esta historia tocó más tu corazón. Si este mensaje habló a tu alma, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte esta esperanza con más personas. Hasta la próxima.